Muy buenas noches, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, les saludo con gran cariño. Es para mí un motivo de mucho gozo, de verdad, de mucha alegría poderme dirigir a ustedes. En este momento la transmisión no está siendo en vivo, esta transmisión ha sido pregrabada y la razón es porque nuestras iglesias ya han abierto no solamente para el sábado, sino también para los días de oración. Y hoy, miércoles, precisamente, estoy predicando en la iglesia del puerto. Así que si ustedes me están viendo, obviamente es porque por alguna razón no han podido ir a la iglesia, porque tanto Rowway como el puerto ya están abiertas, ya las predicaciones se han permitido en las horas de la noche, en el horario nocturno, y pues nosotros tenemos el gozo y la dicha de estar en el templo no solamente los sábados, sino también entre semana. El día martes, que es tradicionalmente el día en que la iglesia de Elizabeth predica, pues su servidor está transmitiendo, solo que por ahora lo estamos haciendo así, pero muy pronto vamos a poder estar también dentro de la casa del Señor, estando ahí predicando en persona, y vamos a transmitir para quienes no puedan asistir los martes y para ustedes también que los estamos invitando. Vamos a transmitir no el culto, vamos a transmitir una serie de estudios bíblicos. Vamos a comenzar a repasar la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo con esto? Básicamente es que nuestros amigos puedan entrar al canal y puedan comenzar a estudiar la Biblia con nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Muy sencillo. Usted tiene amigos, usted tiene personas a las cuales le puede hablar del Señor, algunos de ellos tienen preguntas, y entonces usted va a poder ir al canal y va a poder encontrar, cada martes va a poder encontrar un estudio bíblico. Así como si fuera la fe de Jesús, solamente que tal vez van a ser un poquito más profundos, van a haber algunos temas obviados, otros van a ser mucho más estudiados a detalle. Probablemente en alguna ocasión vamos a tener 2 estudios seguidos, etc. La idea entonces es que, ya que estamos en este periodo, entre comillas, especial y diferente con esto de los cuidados por el contagio y toda esta cosa, pues vamos a estar enseñando la palabra de Dios de una manera temática, es decir, por temas, y sistemática, es decir, vamos de menos a más en el conocimiento de la palabra del Señor. Es muy importante, mis queridos hermanos, que no solamente digamos, ¡ay, qué bonito! Vamos a estudiar la Biblia, vamos a tener un estudio profundo, yo voy a participar de él. No solamente eso, querido hermano. Necesitamos que usted le comparta esto a una visita. ¿Cómo se puede? A un amigo. ¿Cómo se puede? De 2 maneras. Número 1, que lo invite porque a las 7:30 todos los martes vamos a estar estudiando la Biblia en un programa así como el que ustedes están viendo ahora. Aunque ha sido pregrabado, está en horario de estreno. Y número 2, una vez termine ese análisis del tema, ustedes pueden el link enviárselo a otra persona para que vaya tomando de manera sistemática los estudios también. Algunos querrán aprender un poquito de la Biblia y a lo mejor nosotros ya estemos avanzando un poco y no quisiéramos a una persona, por dar algún ejemplo, que estemos estudiando un día acerca de, vamos a pensar, cómo se guarda el sábado cuando la persona no tiene ni idea acerca de la fe, de la oración, o apenas las ideas que tiene son muy rudimentarias, etc. O, peor todavía, un día de estos que estemos hablando acerca de la fidelidad al Señor, la devolución de los diezmos y las ofrendas, y de repente ese es el primer estudio que tenga la persona, va a decir, oiga, pero esta gente solamente está pensando en los diezmos. Entonces, para que podamos estudiar con nuestros amigos de manera sistemática, si cuando ya hayamos avanzado hay alguien que está interesado, ahí van a encontrar ustedes en el canal la serie de estudios bíblicos
para que comiencen con ello desde el principio. Ahora, hay un segundo objetivo en esto. ¿Cómo compartimos? Número 1, en vivo, si podemos a partir del próximo martes ya comenzar a tener la gente, entonces a las 7:30 usted le envía el link a las personas y comienzan a estudiar. Pero si ya hay uno, cuando estemos un poquito adelantados en los estudios, que quiera comenzar, entonces usted le envía el link atrasado. Esas son las dos formas. En directo, así, y en diferido, cuando ya tengamos los programas hechos. Pero, ¿cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con esto? Resulta que allá por el mes de octubre, del 17 al 24, su servidor va a querer compartir con la gente algunos temas de justificación. La justificación no es otra cosa que el plan de salvación para la humanidad, ¿verdad? Entonces, queremos compartir acerca del Señor Jesucristo y vamos a presentar la Biblia como es. ¿Qué significa como es? Significa que las Escrituras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto y consiguiente, lo que estamos buscando, lo que estamos queriendo, es presentar todos los temas bíblicos, pero vistos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, dicho esto, quiero expresarles mis palabras de bienvenida a nuestra transmisión de hoy, el cariño grande de parte de su servidor y su familia, recordarles que en este momento nuestras iglesias están abiertas en el horario de cultos, nuestros templos, perdón, están abiertos, así que quienes deseen ir a Rahway, quienes deseen ir a la iglesia del puerto, son bienvenidos. Allá encontrará un predicador, allá podrá dar sus testimonios, allá podrá hacer sus peticiones y allá podrá, en comunión con los hermanos, guardando la distancia de los 6 pies y usando un poquito cubierto la nariz y la boca y evitando el contacto físico, pero allá nos podremos reunir y demás. ¿Qué más tengo para decirles? Que por favor, mientras estamos conversando antes de la oración por las peticiones, usted puede colocar ahí en el chat sus peticiones, puede colocar también algún testimonio que quiera compartir con los demás, escríbalo ahí, aunque yo no lo vaya a poder leer, los demás van a estar tomando nota y ahora, en contados minutos, voy a estar orando por todas las peticiones que ustedes van a estar colocando aquí. ¿Qué más les quiero mencionar? Decirles que para la campaña en octubre 17 al 24 estamos buscando en Rahway y en el puerto, estamos buscando 15 hermanos que con oración todas las noches conecten las mismas 5 personas a nuestra transmisión. Sería maravilloso que si 15 en el puerto, 15 en Rahway, 20 en Elizabeth, 50 miembros de la iglesia están conectando a nuestras transmisiones esa semana. Por lo menos 5 personas estamos diciendo que vamos a poderle llegar a muchos amigos. Esos amigos, esperamos que la mayoría de gente que usted conecte sea gente cercana a usted, es decir, personas con las que usted se desenvuelve cotidianamente, ya sea porque son vecinos, porque son amigos, porque son familiares, porque son compañeros de trabajo, que se relacionen con usted. Ahora, también usted puede, aparte de esas 5, conectar a todos los que quiera. Y ahí es donde entran personas en cualquier parte del mundo a los cuales usted quiera unir a esta transmisión. Puede hacerlo. No hay ningún problema con eso. Nos gozamos en llegar a donde sea, pero lo que queremos enfocarnos, es decir, no queremos que decir, sí, voy a contactar 10 personas, pero todas esas 10 personas están en la China. No, eso no es lo que queremos. Lo que deseamos es que por lo menos 5 sean personas que vivan aquí, cerca de nuestros hogares, en el área, ¿verdad? A los cuales queremos llevar a nuestros templos a adorar también y, ¿por qué no?, invitarlos para que consideren ser miembros de nuestra familia espiritual, de nuestra familia de la iglesia.
Y obviamente a los que están lejos, a los que la distancia mayor nos impide llegar a ellos, está bien. Con ellos también podemos nosotros contactarnos, enseñarles de la palabra y ellos a su vez en las iglesias que le queden cerca de su domicilio, pues puedan también en su momento asistir y hacerse miembros. Pero nos queremos enfocar en nuestra feligresía o las personas a nuestro alrededor, porque deseamos no solamente servir afuera, sino también a los de cerca. Es decir, servir a los que están lejos, pero concentrarnos también de manera intencional en hacerlo a los que están más cerca de nosotros. Vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que dirija esta reunión y también le vamos a rogar al Todopoderoso por todas esas peticiones que nosotros estamos colocando ahí. No solamente las que ya han puesto, sino también las que a lo largo de nuestra transmisión van a ir llegando. Así que los invito para que ahí donde ustedes están, en actitud de reverencia ante la presencia del Señor, cerremos los ojos y hablemos con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en lo sublime y alto de la eternidad, queremos rendirte a ti toda honra y toda gloria. Queremos exaltarte porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, en esta hora estoy muy contento porque puedo transmitir este mensaje para ti, a todos mis hermanos y amigos, y quiero rogarte en el nombre del Señor Jesús que tu Espíritu que iluminó la Santa Palabra nos inspire a nosotros y permite que nuestra mente pueda ampliarse de tal forma que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Señor Santo, en este momento han habido algunas peticiones que se han venido colocando en el chat. Queremos rogarte por cada una de ellas. Queremos implorarte que conforme a tu santa voluntad, tú las contestes, sabiendo nosotros que tu voluntad es lo que más deseamos, no la nuestra, porque nosotros como seres humanos tenemos una visión limitada, mas tú, Señor, lo sabes todo, lo conoces todo. Nosotros entendemos que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Por eso, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, imploramos que contestes todas estas peticiones de acuerdo a tu voluntad. Señor, quiero poner delante de ti de una manera muy especial la salud de algunos miembros de la familia Parias de la iglesia de Elizabeth. Señor Santo, los padres de las hermanas Lina y Marcela Parias, tanto la mamá como el papá, fallecieron por el virus. Y en el corazón de ellas y de sus hermanos debe haber un vacío enorme. Yo te ruego, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, por consuelo para esta familia. Sin embargo, me enteré que 6 de sus miembros, la mayoría de ellos hermanos de nuestras hermanas Lina y Marcela, hermanos de ellas, también tienen el virus y están en este momento, Señor, recibiendo tratamiento y están entubados y están recibiendo respiración artificial mediante el ventilador. Padre, ya es fuerte el dolor para mis hermanas por perder a su padre y a su madre. Te ruego que no les permitas que sus hermanos, ninguno de ellos, vaya a fallecer, ni ningún familiar. En el nombre de Jesús te ruego. También te imploro, Señor, por Juliet, la hija de Ángela Matei, para que en tu misericordia, Señor, coloques tu mano sanadora sobre ella. Al parecer tiene problemas en su hígado y te imploramos, Padre, que tú la ayudes. La hermana Mélida Ospina, Señor Santo, se encuentra interna en el hospital. Gracias a tu misericordia ella ha estado mejorando, pero queremos implorarte, Señor, por su recuperación total. Ayúdala, bendícela, sánala. Permítenos tener noticias maravillosas acerca de ella. También te quiero rogar, Señor, no solo por las peticiones que ya entraron al chat y que algunos de mis hermanos han leído o están por leer,
sino también por las que todavía no han entrado, pero que se van a colocar a lo largo de esta transmisión. De la misma manera que te rogué por las anteriores, te ruego por estas, para que tú escuches y contestes conforme a tu voluntad. Glorifícate, Señor, muestra tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu magnificencia, y danos la bella oportunidad de ver, Señor eterno, las respuestas para mis hermanos. Y te imploramos, Padre glorioso, por esas peticiones que tal vez nunca las sepamos, que nunca se coloquen, que no se escriban, que no se dicen, pero que están allá en el corazón y que son de una necesidad urgente y apremiante. En el nombre del Señor Jesucristo te imploro para que también esas peticiones que son inaudibles para nuestros oídos, que son invisibles para nuestros ojos, ya que no las vamos a poder leer nunca, que tú las respondas conforme a tu voluntad, porque tú escuchas, Señor, aún lo que no se pronuncia, y puedes leer el corazón humano como un libro abierto. Y te ruego, Señor, imploro por las peticiones de mis hermanos, para que conforme a tu voluntad sean respondidas. Gracias, Señor, gracias. Y ahora vamos a abrir tu palabra. Por favor, inspíranos. Que nuestra mente, Señor, se abra y que nosotros podamos comprender tu mensaje para esta noche. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Poder, digamos, tener esta conexión con el Señor a través de la oración. Me encanta mucho. Quisiera, mis queridos hermanos, de una manera muy especial, dejarles en este momento una alabanza para que ustedes se gocen en el Señor, ¿verdad? Para que ustedes se llenen de alegría con esta bella melodía. Escuchemos. Muy bien, mis hermanos, ahora quiero invitarles a analizar un tema de la Escritura bastante singular. Esto es muy interesante porque muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones se valen de estos dos textos que voy a leer para ustedes para sacar una conclusión que no es de acuerdo a lo que Dios ha dejado. ¿Cuáles son esos dos textos? Antes de leerlos, quiero decir algo muy importante. Miren, la Biblia tiene una particularidad. Nosotros los seres humanos no vemos las cosas como son, las vemos como somos. ¿Qué significa eso? Que nosotros, la raza humana, al tener la capacidad intelectual de comprender, de interpretar las cosas, ¿cierto? Vemos algo y lo interpretamos de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, de acuerdo a la información previa que nosotros hemos almacenado. Y entonces, muchos de los nuestros ingresaron al Evangelio ya habiendo vivido toda una vida de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que les había enseñado su trasfondo familiar, etc. Y entonces cuando entramos al Evangelio, valoramos mucho la palabra del Señor, pero hay una particularidad y es el hecho de que traemos ciertas costumbres que chocan con el Evangelio. Una de ellas, en realidad, es el hecho de que nos gustan ciertos tipos de alimentos y de repente leemos que la Biblia dice que esos alimentos no se deben consumir, ¿cierto? Yo les llamo alimentos, pero ahora voy a hacer una aclaración al respecto. Y entonces decimos, no, pero ¿cómo? A mí me gusta esto, ¿cómo? Yo no voy a dejar de disfrutar de esto. Y entonces lo que llega a ocurrir es que comenzamos a mirar la Biblia desde el lente de nuestra óptica pasada, de nuestro trasfondo, de nuestras
costumbres, y entonces nos agarramos de algo que dice la Biblia para contradecir la Biblia misma. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿De qué se trata? Comenzamos con esta pregunta. ¿Es verdad que Dios limpió los animales inmundos? ¿Es verdad que Dios limpió esos animales y que ahora los podemos comer? Entonces yo he encontrado a gente que dice, pero claro que sí, por supuesto que sí. Y la Biblia, tengo cómo probarlo con la Biblia. Y entonces sacan Marcos capítulo 7, versículo 19. ¿Qué tal si leemos ese texto? Marcos capítulo 7, versículo 19. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿De quién está hablando aquí la Biblia? Está hablando del Señor Jesús. Jesús es el que en este momento está teniendo la palabra. ¿Cómo llega al Señor a decir esto? Pues dice el versículo 18 que Él está contestándole una pregunta, un interrogante que tenían los discípulos. Y ese interrogante tenía que ver con algo que el Señor dijo en el pasado. ¿Qué fue? O sea, de lo que estaba diciendo. ¿Y qué fue eso? Vamos a leer el versículo 13. El Señor Jesús está diciéndole algo a sus contendores, a los fariseos. Desde el versículo 12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, hablando de un asunto que se llama el Corbán. En otra ocasión lo estudiaremos. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Y el versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor estaba diciéndole a los fariseos que ellos, por su tradición, estaban invalidando los mandamientos expresos de Dios y la palabra clara de Dios. Y ahora el Señor les está diciendo a todos que nada de lo que hay fuera que entre al hombre lo puede contaminar, sino que el hombre se contamina de lo que sale de él. Eso dijo el Señor. Y después añade, y si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, esta es una expresión que está queriendo significar que lo que él está hablando es de manera simbólica. Ahora el versículo 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Para ellos era claro que lo que Jesús estaba hablando era una parábola, que él no estaba haciendo 100%, que no estaba hablando de manera 100% literal, sino que era una parábola. Entonces les dijo, versículo 18, el Señor, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, o sea, en su mente, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, uno puede concluir, no, pero es que el Señor Jesús aquí está enseñando que todo lo que uno se pueda comer está limpio, que el Señor limpió todo. Pero es que el Señor está hablando no de la comida, Él está hablando de lo que sale del hombre que contamina a los demás y que lo contamina a sí mismo. ¿Qué es eso que sale del hombre? Versículo 20. Pero decía esto, de lo que sale del hombre, eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. Todo se origina porque el Señor Jesús, no había reprendido a sus discípulos por no seguir cierta tradición de lavarse las manos y todas esas cosas, porque eso contaminaba ceremonialmente a un individuo. Y el Señor Jesús dice que ceremonialmente no se contaminan, que lo contaminan a las personas, que lo que los contaminan son las cosas perversas que están ya en su mente. Así que el Señor Jesús está hablando en este instante no de comida, sino que está hablando de contaminación ritual. Los fariseos creían que cuando no se lavaban las manos en cierta ceremonia de lavamiento de manos, pongámoslo entre comillas, bautizando las manos, si no usaban esos pasos, ¿verdad? Entonces lo que comía la persona lo iba a contaminar ceremonialmente porque las manos estaban impuras. Ahora, ¿qué estaba comiendo un judío cualquiera? Así sea con manos bien lavadas ceremonialmente o con manos, como ellos le llamaban, impuras o inmundas. Pues ellos estaban comiendo lo que come todo judío. Aquí no estaba hablando de animales inmundos. Ahora, la segunda cosa que tenemos que decir es que el Señor está diciendo, o más bien el escritor Marcos está diciendo que Jesús decía esto haciendo limpios todos los alimentos. Aquí la palabra que yo quiero resaltar es alimentos. ¿Qué son alimentos? ¿Qué cosas son alimentos? Déjame preguntarte, ¿una piedra es alimento? ¿Un trozo de metal es alimento? ¿Verdad? ¿Una rata es alimento? Yo quiero hacer una diferencia entre tres conceptos en primer lugar. Número uno, venenos. Obviamente los venenos son sustancias que cuando ingresan en nuestro cuerpo por vía oral o alguna otra vía, intravenosa, etc., los venenos, ¿qué ocasionan? Pues que le quitan la vida a la persona, la matan, ¿cierto? ¿Un veneno es alimento? No, no es alimento. Ahora, segundo concepto, hablamos primero de venenos, segundo concepto, comestibles. ¿Qué son comestibles? Comestibles son elementos, sustancias que usted los puede vía oral ingresar a su cuerpo, pero que no te van a matar, o al menos no de manera inmediata, no actúan como los venenos. Los comestibles es algo que tú te comes, pero que no te matan, aunque tampoco te dan gran cosa. ¿Ve? Cuando uno va al supermercado, uno ve que hay comestibles. La mayoría de cosas que están embolsadas son comestibles, ¿cierto? Y usted lee los valores nutricionales y entonces le dice que esto aporta esto, aquello y lo otro, aquí y allá, y que tiene tanto de azúcar, o tanto de grasa, o tanto de sal, o tantas calorías, aquí y allá. Los comestibles, hermanos queridos, no es algo que nos mata inmediatamente, pero que tampoco le aporta nada positivo al cuerpo. Al contrario, lo que le aportan son cosas negativas. Le aporta colesterol, le aporta glucosa exageradamente, le aporta sodio en medidas desproporcionadas. Los comestibles no te matan, pero tampoco te proveen nada provechoso. Después de saber que los venenos te matan y que los comestibles no te aportan nada, aunque no te matan de una, vamos entonces al concepto de alimentos. ¿Ves? ¿Qué son alimentos? Alimento es todo aquello que Dios dejó para el beneficio de la vida humana. ¿Ves? Algo que tú consumes vía oral y que te da grandes beneficios para tu vida, ¿verdad? Te da vitaminas, minerales, te ayudan con aminoácidos para producir proteínas y que no te van a perjudicar ni te van a quitar la vida. Entonces, ¿el Señor limpió todos los alimentos? Pues obviamente. ¿Pero qué son alimentos? Lo que el Señor dijo
que eran para el consumo humano. ¿Y dónde yo puedo encontrar en la Biblia algo que Dios haya dicho que sea para el consumo humano? Pues si yo leo allá en Génesis 1:29, el que me hizo, él dejó, el que hizo al ser humano, él dejó dicho qué cosas era lo que eran alimentos para nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 29 dice: y dijo Dios, he aquí, le dijo Dios a Adán y Eva, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Eso es lo que cuando Dios creó a la raza humana, le dejó como alimento. Ahora, si yo leo en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, ahí se agregan algunas cosas. Dice, y al hombre dijo, esto es cuando pecaron Adán y Eva. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Entonces, primero se dio las plantas que dan semilla, los árboles que dan fruto, y ahora está dando algunos, consideran que esta traducción es para hablar de las hortalizas, ¿no es cierto? Entonces, esto es alimento. Ahora, allá en Levítico capítulo 11, el Señor nos habla acerca del consumo de carnes animales. Y entonces Él establece lo que es alimento y lo que no lo va a hacer. ¿Dónde está eso? Pues si uno va a Levíticos 11, del versículo 1 al versículo 8, se nos habla de los animales terrestres. ¿Cuáles son los que, principalmente cuadrúpedos, cuáles son los que debemos comer? Del versículo 9 al 12 se nos habla de los animales acuáticos. En los versículos 13 al 19 se nos habla de los voladores y en los versículos 20 al 23 se nos habla de los reptiles. Aunque los reptiles son terrestres, ¿verdad? Tienen cierta diferencia con la primera clasificación, que son animales que caminan sobre sus patas sin que se estén arrastrando, sin que repten. Entonces, si leemos los versículos 1 al 8, se nos da la indicación de cuáles son los animales limpios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole, hablad a los hijos de Israel, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y entonces el 3 dice, de entre los animales, y aquí estos son los terrestres, porque está hablando de la tierra, dice, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. Es decir, las dos características deben tener para ser considerados animales limpios y comerlos. Tienen que rumiar, es decir, tienen que agarrar el alimento ellos, ingerirlo, después de que hayan ingresado todo, devolverlo y masticarlo de nuevo. Este es rumiar. Entonces dice una lista de los que tiene una característica o la otra, o que pareciera que tuviera una de ellas, pero no tiene las dos. Si no tiene ninguna, deséchelo. Si tiene una y no la otra, deséchelo. Si tiene las dos, estos animales son para comer. Entonces dice, de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña, la tendréis por inmunda. Asimismo el cerdo, porque tiene pezuñas, si es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Inmundos no solamente ceremonialmente, sino también, aparte de que ceremonialmente no eran ni animales de sacrificio, ni animales aptos para comer, ni siquiera se podían tocar. Dice, su cuerpo muerto no lo tocaréis. ¿Sí? Entonces, ahí están. La Biblia define qué es dentro de los animales los que podemos considerar alimentos para nosotros.
Veamos ahora lo de los peces. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Dije peces, pero es por decir, en realidad son acuáticos. Acuáticos. Los que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas, dice aquí, en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces, así como los terrestres tienen dos características, los acuáticos deben tener dos características, aletas y escamas. Si el animal no tiene escamas, o es liso, o tiene caparazón, entonces deséchelo. Si no tiene aletas, sino que es de aquellos que con su cuerpo se ayudan a mover, no son aptos para comer. Y hay algunos que no son peces, por ejemplo son crustáceos, no tienen las características. Hay otros que son mamíferos, dentro del mar hay mamíferos como los delfines. Los delfines no son considerados peces, son considerados mamíferos acuáticos. Entonces tampoco son aptos para el consumo humano. Pero vayamos ahora a los voladores. Es muy interesante que de las aves se da una lista. Se da una lista y no solamente se tocan las aves, sino que por ahí aparece un animal que vuela, que también es un mamífero volador, pero no es un ave. Dice el versículo 13, y de las aves estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Noten que esta no es un ave, esto es un mamífero volador, pero estamos hablando de los voladores. Entonces, nada. Y los insectos, mire qué interesante que los insectos también están incluidos aquí. Versículo 20 dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas. O sea, si tiene más de 4 patas, entonces son abominables, no son para el consumo. Pero si, noten lo que dice, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. O sea, los alados que tengan 4 patas y que tengan, además de sus 4 patas, que tengan piernas para saltar. Y aquí nos da una lista. Dice, estos comeréis de ellos. La langosta, no estamos hablando de la langosta del mar, estamos hablando de la langosta del insecto, langosta. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. La langosta le llaman chapulín en algunos lugares, ¿cierto? Está la langosta y está el chapulín, pero pertenecen a la misma familia. Saltamontes también, nosotros en Colombia le llamamos chapol. Entonces, dice que estos saltamontes, estos saltadores que tienen alas y tienen patas, pero tienen piernas para saltar, estos se pueden comer. Usted dirá, ay, no, yo no voy a comer eso. Bueno, no se lo coma si no quiere. ¿Ve? Yo un día estaba por ahí, por Carolina del Norte, en un lugar en donde iban a las alturas, iban a escalar y todas esas cosas, y dicen que los saltamontes tienen mucha proteína y como bíblicamente se podía comer, yo dije, vi que en una tienda los vendían ahí encajados así, muy bonitos. Veía la caja y ahí estaba el saltamonte muy elegante y uno dirá, bueno, me voy a comérmelo a ver a qué sabe. Y entonces agarré la caja, ¿ves? La cajita era como así y me la llevé a pagar. Pero cuando iba en el camino, lo miré y lo observé y decía que tenía picantico y no sé qué. Yo lo miré así y le vi la cara de saltamonte y dije, no, yo devuelvo esto. No me lo comí, yo pues no estoy acostumbrado a eso. Pero hay lugares en los que se los comen
Y está bien porque la Biblia permite el consumo de ellos. Si seguimos leyendo, se nos dice también que los reptiles, de los reptiles ninguno, y que no se debe de ninguno de estos animales después de que mueran la persona tocar su cuerpo muerto, porque si lo hace por alguna necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ceremonialmente será inmundo. Actualmente no tenemos el problema de ceremonialmente ser inmundo, pero sí tenemos el asunto de que el Señor dijo que esos animales no los comeremos, ¿ve? No los comeremos. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué el Señor dijo que nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale? ¿Y por qué Marcos añade haciendo limpios todos los alimentos? Porque un judío no va a comer alimentos inmundos, ninguno, ¿verdad? Menos en aquella época. Lo que hacía que un alimento que Dios dejó para el consumo de origen animal o de origen vegetal llegue a considerarse inmundo es, según los fariseos, que se comiera sin haber realizado la ceremonia de lavarse las manos, el rito de lavarse las manos. Entonces, si usted no se lavaba las manos como ellos decían, entonces todo lo que comiera, que era limpio porque era judío, el que lo estaba comiendo, lo dejaba ceremonialmente inmundo. Entonces el Señor Jesús dijo, pues que esto no lo contamina. Ceremonialmente no lo contamina ningún alimento que yo dejé, que Dios dejó, que el Señor dejó, como alimento. No estamos hablando ni de veneno ni de comestible. Estamos hablando de alimentos que Dios dejó. Ellos decían que contaminaba, ¿verdad? Que era impuro si se comía con manos impuras, porque lo tocó una mano impura, porque no se lavó como debía lavarse. No estamos hablando de la lavada higiénica de las manos, sino de un rito que ellos tenían de echarse agua y dejarla caer por un lado y por otro. Entonces, esta es la explicación. Ahora, lo otro tiene que ver, queridos hermanos, con lo que dice Hechos capítulo 11, versículos del 6 al 10. Entonces, en primera instancia, cuando Jesús dijo haciendo limpios todos los alimentos, estaba diciendo de alimentos que Dios dejó para consumo, que se hacían impuros por tomarse con manos impuras. El Señor dijo, eso es puro cuento, ¿cierto? Nada contamina al hombre de los alimentos que se coman, así sean con esas manos impuras que ustedes llaman. Nada lo contamina espiritualmente hablando, ni ceremonialmente hablando. Lo que contamina a una persona es lo que hay aquí. ¿Ve? Porque alimento no es cualquier cosa. Alimento es lo que Dios dejó como alimento. Plantas, ¿verdad? Frutas, ¿cierto? Verduras, cereales. Y dentro de los animales, lo que el Señor dijo, estos se pueden comer. Eso es alimento. Lo demás no es alimento, ¿verdad? Ahora, Hechos capítulo 11, les dije versículos 6 al 10, esta es matadorcísima. ¿Cómo vamos a poder entender esto? Dice el versículo, dijimos 6, cuando fijé en él los ojos, este es Pedro hablando, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. O sea, vio lo mismo que había allá en Levítico 11 con excepción de peces o de acuáticos. ¿Qué vio? Cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, perdona Pedro, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Mire que el Señor, Pedro escuchó al Señor diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, pero Pedro no entendió que podía comer animales inmundos. Pedro comprendió claramente que el Señor Jesús se estaba refiriendo al rito de lavarse las manos y se estaba refiriendo de manera especial a la contaminación que llega al ser humano producto de sus malos pensamientos y de sus maldades internas.
Porque años después de que escuchó al Señor decir eso, y que el Señor murió, y que el Señor resucitó, y que Pedro estaba predicando el Evangelio, y que había recibido el Espíritu Santo, y que se habían bautizado 3,000, después de todo eso, Pedro recibe una visión, y entonces le dice, mata y come, y él dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro jamás entendió que Jesús lo mandó a comer animales inmundos. Él no entendió eso. Y esta es la prueba, porque cuando le mostró de todas las clases de animales, él dijo, no, ninguna cosa común o inmunda entró en mi boca. Entonces me respondió del cielo por segunda vez, la voz que le habló al comienzo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Entonces muchos hermanos que abogan por el consumo de cierto tipo de animales que el Señor dejó clarito en Levítico 11, estrictamente prohibido el consumo de ellos, dicen, no, pero es que miren lo que aquí dice, que el Señor dijo que ninguna cosa llames tú común o inmunda, porque lo que ya limpió, ya está limpio. Vamos a mirar qué es lo que está pasando aquí. Al igual que explicamos lo anterior, vamos a explicar esto. En primera instancia, Hechos capítulo 11 es una muy particular parte de la Biblia porque nos menciona a 2 individuos que ven visiones y que Dios los conecta a los 2. ¿Quiénes son? Son un individuo llamado Cornelio, que no es judío, es romano, y uno de sus apóstoles, Pedro. Vamos a mirar las 2 visiones y vamos a analizarlas porque es de verdad muy interesante esto. Dice 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles, los hermanos de Judea escucharon que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía a mí. Resulta que le dijeron, y llamaron a Pedro y le dijeron, ¿qué es lo que ocurre, Pedro? Que estamos sabiendo que usted está visitando gentiles y que está allá con ellos, con incircuncisos. Y Pedro entonces les cuenta la experiencia que tuvo. Esa experiencia que tuvo, que cuenta el versículo 11, y que es lo que nosotros estamos leyendo aquí cuando él cuenta la visión que tuvo, es un informe que él da en Jerusalén de algo que sucedió en Hechos capítulo 10. Y entremos a mirar en primera instancia, porque me interesa esto, la experiencia de Pedro y Cornelio del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lo primero que se nos hace aquí es darnos una breve descripción de la situación. Se nos habla de un individuo llamado Cornelio, que era romano y que era centurión, es decir, era como quien dice el capitán de 100 hombres, que era la mínima unidad del ejército romano, la centuria. Para ser un centurión se necesitaba que la persona se destacara de alguna manera dentro del combate. Así que este Cornelio era un tipo que se había destacado en el combate, era un individuo que empuñaba la espada, era un sujeto que iba al campo de batalla y que por ser militar y más que todo centurión tenía que ser rudo. Pero un sujeto con esas características, la Biblia dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso, era un hombre que amaba al Dios de Israel,
al Dios de los judíos, a nuestro Dios también, el Dios de la Biblia. Ahora dice que este hombre piadoso, mire lo que ocurre. Este vio claramente una visión. Estoy leyendo el versículo 3. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, por cierto, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y termina ahora, después de que ve la visión, la acción, la respuesta del sujeto. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Situación, este es un hombre llamado Cornelio que tiene estas y estas características. Visión, un ángel le habla claramente. Note, cuando dice claramente, esa palabra significa que no fue una visión en la que le habló simbólicamente, sino que le habló de manera literal. No hubo aquí nada para usted ponerse a pensar, ¿esto qué significado tendrá? No. El ángel le habló clarito. ¿Y qué le dijo? Le dijo que el Señor lo conocía, que conocía su corazón, que conocía ese deseo de servirle, el hecho de que contribuía con el pueblo, que era piadoso, que hacía oraciones. Y ahora le dice, mira, haz venir a un sujeto llamado Simón, que le llaman Pedro, ese es el sobrenombre, no vive en esta casa que te voy a decir allá en Jope, pero sí está posado en ella, es como invitado en la casa, y el dueño de la casa es un hombre que trabaja como curtidor, trabaja con pieles, vive junto al mar, ve y hazlo traer. Él ahora llama a sus 2 criados y a otro soldado que también era creyente, es decir, era prosélito al judaísmo, y los envía. ¿Sí? Y entonces ellos van de camino. Eso sucedió a las 3 de la tarde, la hora novena. Al otro día, seguro, ellos madrugan bien tempranito y se van de Cesarea a Jope, ¿verdad? Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, ellos estaban acercándose a la ciudad, ya casi iban a entrar a Jope, dice el versículo 9, Pedro subió a la azotea para orar, el mismo Pedro por el que ellos iban. Se subió a la azotea de la casa para orar cerca de la hora sexta, esto es el mediodía, la hora sexta es el mediodía. Y tuvo hambre, pues yo no sé si a usted no le da la hambre al mediodía, a mí sí, y a Pedro también. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, el hombre entró en visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Un lienzo, ¿verdad? Como los que se usan para pintar o como un mantel o como una cobija, atado a las 4 puntas, entonces hacía como un bultico. Dice aquí, en el cual, en el lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Ahí está. Levítico 11. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Viste que leímos eso también en el capítulo siguiente. Y volvió a él la segunda voz. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, aquí tenemos, igual que en la primera visión, una descripción. Pedro era el mediodía, subió a orar, era un hombre de oración, igual que Cornelio, solo que este era judío. Subió a orar y de repente sintió hambre y mientras le preparaban algo, la visión. ¿Sí? Descripción. ¿Qué fue la visión? La visión es que vio el lienzo con todos los animales y una voz le dijo, ¿tienes hambre, Pedro? Ah, mate y come. Y Pedro dice, no, porque yo nunca he comido animales inmundos, ni nada, ninguna cosa inmunda he comido jamás.
y usted hubiera dicho, ay, ¿por qué no agarró un corderito y lo degolló y se lo comió? Ah, bueno, porque cuando la carne de un animal está cerca, la de un animal limpio está cerca, la de un animal inmundo, está contaminado. Para un judío así es. No es como nosotros que vamos al buffet, ¿verdad? Y aquí tienen toda esa cantidad de crustáceos allá y aquí al otro lado está otra cosa. Y entonces usted dice, ah, no, esto sí se puede comer y esto no. Un judío no. Un judío, todo está ahí en el mismo lugar. Todo es inmundo para mí. Y esto fue lo que le sucedió a Pedro. ¿Nota? Y entonces, después de que Pedro dijo que no había comido nada inmundo, la voz le dice lo que Dios limpió no lo llames tú común, y por 3 veces la repetición significa énfasis. El Señor le estaba enfatizando algo a Pedro. Y ahora vamos a la acción. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Qué ocurrió en este momento? Pues lo que ocurre es que Pedro estaba preguntándose por el significado de la visión. Si se estaba preguntando por el significado de la visión, es que esta visión no tenía la misma característica de la otra. La otra visión era clara. Le dijo, te conozco, Cornelio, ve y llama a fulano que está en tal parte. Esta era simbólica, y en esta visión simbólica el Señor le estaba queriendo dar un mensaje a Pedro, y ese mensaje era lo que él en ese momento estaba tratando de encontrar respuesta. Y sigue la descripción. Voy a continuar con la lectura porque me parece supremamente interesante. Entonces tocaron a la puerta. Dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y Pedro pensaba en la visión y le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Óigame. Y acuérdese, 2 eran esclavos gentiles y otro era un soldado romano también gentil. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el varón, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, o sea, el hombre era un converso al judaísmo, aunque gentil, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, se quedaron esa noche ahí, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. No solamente fue Pedro solo, fueron otros hermanos de la iglesia. El otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Reflexionó sobre la visión, vienen estos hombres, el Espíritu le dice, yo los he enviado, los hizo entrar, se quedaron con él esa noche y al otro día se fue. ¿Por qué se fue? Porque el Señor le había dicho, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando uno recibe iluminación de Dios, ya sea por un sueño, una visión o por la palabra profética más segura que es la Santa Biblia, nosotros debemos tomar acción, debemos ser gente de acción, debemos ser individuos que lleven a la acción las cosas que el Señor nos está mostrando. Pero ahora, mis amados, continuamos porque necesito explicar el asunto de Pedro mata y come. Que lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Dice que llegaron donde estaba Cornelio. Cornelio los estaba esperando, dice, habiendo convocado a parientes y a sus parientes y amigos más íntimos. Noten ustedes que Cornelio estaba esperando a Pedro, pero no estaba solo, porque, como les mencionaba hace un instante, todo individuo que está recibiendo iluminación del Señor, que está conociendo a Dios, que tiene ese encuentro con el Señor, no se queda con ese mensaje para sí mismo, no se queda solo con él, sino que lo comparte con aquellos a quien ama. Por eso es que los invito a que todos los martes estemos estudiando la Biblia y conectando personas con el estudio bíblico que vamos a tener. Y en octubre
17 al 24 tengamos este compartir del Evangelio con las demás personas. Bueno, y aquí entonces Pedro ve a Cornelio, pero es que Cornelio no estaba solo, había una cantidad de parientes y amigos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio no tenía que adorar a otro ser humano, pero como el hombre todavía no tenía un conocimiento pleno del Evangelio, y aunque simpatizaba con el judaísmo y hacía ofrendas y toda esa cosa, todavía tenía mucho de su bagaje, todo de su trasfondo antiguo, de su idolatría romana, todavía la tenía ahí. Entonces, claro, cuando él nota que llega un individuo al que un ángel le dijo que lo hiciera venir y preciso viene, el hombre se vuelve loco y se tira de rodillas y adora. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió la adoración idólatra. Y entonces viene lo que más nos interesa. ¿Cómo es eso? Que lo que Dios limpió no lo llames tú como uno inmundo. Dice el versículo 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, atentos a esta parte. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí, atención, me ha mostrado Dios, ¿cuándo le mostró? Que a ningún hombre llame común o inmundo. Voy a repetir esto. Versículo 28. Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. ¿Cuándo fue que Dios le mostró esto a Pedro? En la visión. ¿Cuál visión? La del lienzo, en la que vio todo tipo de animales, limpios e inmundos. Y entonces Dios le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Ves? Y ahora Pedro interpreta la visión correctamente y le dice a Cornelio y a los demás, Dios me mostró que a ningún hombre, él en este momento le está dando la interpretación a la visión. No se trataba de animales, se trataba de hombres. Y así como habían animales limpios e inmundos, hay hombres que para los judíos eran dignos del evangelio, que eran los demás judíos, pero otros que no eran dignos del evangelio como eran los gentiles. Y ahora el Señor, por medio de una visión, y no de una visión clara, sino de una visión simbólica, le dice a Pedro, no Señor, el evangelio no es solo para unos, el evangelio es para todos, porque todos son aptos para la salvación. A lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Entonces, hermanos, la pregunta original ¿es verdad que Dios limpió los animales inmundos? La respuesta es un rotundo no. Dios no limpió los animales inmundos. Los animales inmundos no los aceptó el Señor para sacrificio a Él y tampoco los dejó para consumo humano. ¿Sí? Los animales inmundos no son para consumo humano, como tampoco hasta la venida del Señor fueron aceptados para el sacrificio a Él. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro con esto de que lo que Dios limpió no llames tú común o inmundo? Él estaba hablando a través del simbolismo de los animales, que así como hay seres humanos de todas las razas, nacionalidades, con todos los idiomas y toda esta cosa, el Señor a todos los dejó aptos para la salvación y para el evangelio. Y que nosotros no debemos hacer discriminación de ningún tipo, ni por idioma, raza, nada. El evangelio debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, mis amados, ¿es verdad que Dios limpió los animales inmundos? No, siguen siendo inmundos, no son aptos para el consumo humano, pero así como el Señor estaba diciendo que el hecho de comer con las manos sin realizarse el rito del lavamiento de manos antes de comer
no hacía que el alimento limpio que uno comía lo contaminara, así tampoco nosotros debemos pensar que hay personas que no son aptas para el Evangelio. Son dos textos, hermanos queridos, que nos están hablando no de comer alimentos, no de comer, no de consumir comestibles no aptos por la bendición de Dios, sino que nos está hablando en un caso de que la contaminación está aquí y no aquí, y que el Evangelio debe dársele a todas las personas. Entonces, mis queridos hermanos, habiendo hecho claridad en esto, nosotros no debemos comer ninguna cosa que Dios no dejó para consumo humano. Y hay algo que sí debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es predicar el Evangelio, el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin acepción de personas. Soy el pastor Julio César Labrador y mi deseo para ti es que Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén. ¿Te gustaría acompañarme a orar? Bueno, cierra tus ojos conmigo, hablemos con Dios. Gracias, Señor maravilloso, por tu palabra y por la preciosa oportunidad que nos das de estudiarla y de reflexionar en ella. Gracias porque hemos sido claros sobre esto de los alimentos, pero más todavía gracias porque nos estás invitando a llevar el Evangelio a toda persona. En este país en el que hay tantas culturas, tantas razas, tantos idiomas, tanta cosa, conviértenos como a Pedro en instrumentos tuyos para llevar el Evangelio a todos ellos. Gracias por tu amor y tus maravillas. Danos una feliz noche. Acompáñanos siempre. En el nombre santo de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, mis amados, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Y voy a estar el sábado en la iglesia de Elizabeth. Los espero ahí a los que deseen. Y por supuesto, los hermanos de Rowway y del Puerto a sus respectivas iglesias. Un abrazo grande. El Señor les bendiga.